Ok, voy a compartirles aquí, este es el ejercicio número 3 de parejas del tarot. Lo que hacemos es separar los 22 arcanos mayores para hacer este ejercicio donde elegimos al azar dos cartas y vemos cómo dialogan entre sí. Anteriormente habíamos revisado otras opciones. Ahora esta combinación encuentro que está interesante porque el mundo, por un lado, que representa la forma en que nos representamos la realidad, ¿ya? Porque la realidad no es una cosa, determinada, pero la realidad toma una forma. Y hay ciertos consensos respecto de lo que es real y lo que no. El mundo también representa el final del camino, ¿no? Cuando llegamos a nuestra expresión más alta, más verdadera, cuando de alguna manera sentimos que estamos realizados, que hemos desarrollado todos nuestros potenciales, armonizado nuestras contradicciones, podemos llegar al mundo y luego empieza todo de nuevo con la carta del loco y así el ciclo es evolutivo, pero es hacia adelante siempre, no es como que hay un cierre. Ahora, la torre, por otro lado, es una carta que en general despierta muchos temores, muchas suspicacias respecto de la destrucción, de la crisis, del drama, de... Incluso yo creo que es una carta que es tan intensa que le tenemos miedo como de antemano a la crisis y por lo mismo nos aferramos a lo conocido, nos aferramos a las estructuras, nos aferramos a, incluso si lo estamos pasando mal, nos quedamos ahí en esa zona de confort por miedo a pasar por este derrumbe y por miedo también a hacernos cargo de nuestra propia libertad. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi esta combinación de cartas fue pensar como en una crisis mundial, ¿no? Así, literal, porque está el mundo como lo conocemos y está la torre, que es como un desastre que tiene que ver con que hemos permitido también que se acumulen demasiadas cosas. Hemos permitido que se junte demasiada tensión. Recuerda siempre que la carta antes de la torre es el diablo, por ende hay un tema acá con el miedo, con el poder, con el abuso, con la violencia, con las armas, con la sexualidad, todas esas cosas que están reprimidas, que operan en un circuito un poco oscuro, todas esas cosas que son como súper normales, finalmente son instintos naturales, pero la cultura, el ser humano lo ha ido reprimiendo, entonces hay una especie como de prohibición a experimentar de manera abierta y saludable, ¿cierto? Entonces se reprime, se reprime, se reprime. Hay un tema con la sombra individual, con la sombra colectiva. La sombra es ese aspecto de nuestro ser que no ha sido integrado y que por ende toma ciertas características un poco oscuras, pero no oscuras porque sean malas o negativas, sino porque simplemente no han sido enfocados desde la conciencia. Pero nos da miedo enfrentar nuestra sombra, nos da miedo asumir nuestro poder, tiramos muchas cosas bajo la alfombra, como que reprimimos nuestro inconsciente. Y eso implica que en algún momento esa acumulación de contenidos psíquicos, esa acumulación de energía sexual, de energía creativa, de agresividad también, porque la violencia también es como parte del instinto, ¿no? Si no se canaliza, se reprime, se reprime, se reprime y nos volvemos como una bomba de tiempo. Se me viene esa idea, ¿no? De la crisis mundial. Yo no soy muy dada a hacer vaticinios, mucho menos vaticinios como de tan largo alcance, ¿cierto? Yo generalmente mis lecturas están enfocadas como en personas individuales o en procesos, pero esa fue la primera sensación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una vida más o menos armada, pero por debajo se están acumulando tantas cosas y hay factores externos, ¿no? También pudiera ser un terremoto, pudiera ser una guerra, pudiera ser, no sé, un incendio, cualquier cosa que sea como bien catastrófica, no significa que en el mundo no logramos ciertas cosas, ¿no? Como que a veces sentimos que en el mundo ya estamos listos. Pero claro, el tarot tiene una propuesta que es súper dinámica, entonces también quizás quieras quedarte en un estado de cosas como bien, como ya un lugar del que no me quiero mover, ¿cierto? Estoy cómodo acá, ya llegué, me siento súper, déjame disfrutar. Pero claro, a nivel global también están estos otros procesos y la naturaleza. Nunca nos olvidemos de la naturaleza, que nosotros de repente somos súper descuidados en la contaminación, bueno, miles de cosas, en arrasar con los recursos, contaminar, en el fondo despojar a la naturaleza de sus atributos. Pero la naturaleza es una magnitud inmensa que si le diera como
como la maña, ¿cierto? Diría, oye, basta, po. Estos humanos ya me tienen colapsada, voy a hacer un terremoto, voy a hacer un maremoto, voy a hacer por acá unos huracanes y se acabó la especie humana, pues y veamos cómo sobrevivimos y volvemos al taparrabo y volvemos al, no sé, a lo básico. Entonces, esta combinación de dos cartas, que es parte del tercer ejercicio con parejas de arcanos mayores, me dio esa impresión, me dio la impresión de crisis mundial. Pero a nivel personal también vivimos crisis, a nivel personal también tenemos estos momentos en que sentimos que estamos súper, súper, súper bien y algo pasa afuera, pero no hay tanta diferencia entre el afuera y el adentro, ¿no? Como que uno quiere hacer esa distinción, como que, ay, no tiene que ver conmigo, pero sí tiene que ver contigo. O sea, si hubiera una guerra mundial, ¿tendría que ver contigo o no? Claro, no directamente, pero sus efectos te afectan. Si hubiera un terremoto, quizás no te pase nada, pero sí hay un montón de consecuencias a tu alrededor. Entonces, ese derrumbe de la torre, por mucho que sea la estructura de otros, ya sea otros países, otros recursos, otras relaciones, otras situaciones, igual repercute en nosotros porque somos parte del todo. Eso también nos dice el mundo, que somos parte de todos. El mundo se construye en la suma de todas las conciencias. El mundo se construye haciendo cada uno su parte, ¿no? Individualmente todos tenemos el deber de realizar nuestros potenciales, de llevar nuestra mente al máximo nivel, nuestras emociones, nuestro espíritu, de concretar, de honrar nuestros dones, que son los mismos dones que encontramos al comienzo del tarot con el mago, ¿no? Acá ya están en un nivel superior, armónico, masculino y femenino están también en armonía. Y la torre dice, wow, hay movimientos intensos. Y claro, claro que se tienen que caer cosas. Cuando las cosas están mal construidas, se van a caer, tarde o temprano, van a colapsar. Y van a dar paso a una liberación, porque sí o sí, aunque no nos guste el panorama de la torre, se libera mucha energía, se libera el peso de sostener quizás un orden que ya no me hace sentido, que ya no me resuena. O sea, nos parece súper injusto cuando vivimos experiencias de crisis como las de este arcano 16, pero son necesarias. Son necesarias también para alcanzar la libertad. Y son necesarias también para poder tener un sentido de trascendencia, porque a veces estamos tan prisioneros de ciertas estructuras que no tiene ningún sentido la vida, solo sobrevivir. Eso es lo que pasa con la carta del diablo, que es solo sobrevivir. Estamos preocupados de cubrir nuestras necesidades básicas, pero no tenemos un sentido de trascendencia mayor, porque la trascendencia empieza en el 17. Después de la torre, cuando hay que reconstruirse, cuando hay que volver a empezar, vamos a la estrella, y en la estrella podemos conectar estas experiencias terrenales con lo cósmico, ¿no? Con lo trascendente, entender que todo tiene un propósito, que todo tiene un sentido, pero nadie nos va a venir a decir cuál es el propósito o el sentido, es algo que tenemos que averiguar por nosotros mismos también, es un trabajo autogestionado. Y claro, en el tránsito de la torre a la estrella, que acá está implícito porque la torre se está derrumbando, hay mucho desconcierto, hay mucha desesperanza, hay mucho ¿por qué a mí? ¿Cierto? Pero nada, pues es parte de un proceso reconstruirse. Ahora, acá esto es un ejercicio en realidad, entonces la torre está en proceso de derrumbe. Todavía no estamos en la estrella, la torre está en proceso de derrumbe. También recalcar que la torre en sus sentidos puntuales también puede hablar de la muerte. A veces de ese derrumbe no nos recuperamos. A veces de ese derrumbe, de ese choque, de esa como conflicto, no nos recuperamos. Es el colapso de las estructuras, pero esas estructuras también pueden ser el cuerpo. Esa estructura también puede ser la materia, ¿no? La torre como el cuerpo que tiene tantas memorias reprimidas, tantos bloqueos, tantos secretos que cuando se abre la persona no lo resiste, ¿ya? Pero esto no es una lectura ni personal ni enfocada en nadie, es un ejercicio. Entonces como que estamos explorando las posibilidades que estas dos cartas nos muestran. El mundo, que ya dijimos, se construye en la suma de todas las conciencias y por ende tenemos el deber y la responsabilidad de trabajar en nosotros mismos para co-crear un mundo mejor. Suena como propaganda. Tenemos el deber y la responsabilidad de trabajar en nosotros mismos para co-crear un mundo mejor. Pero sí es. Ya, entonces, de alguna manera, eso nos dice que el mundo tiene una determinada forma. Pero si ese mundo en algún momento acumula demasiada tensión, tira demasiada mugre bajo la alfombra, abusa demasiado las estructuras de poder, se va a colapsar, po.
Y eso puede pasar a nivel personal, puede pasar a nivel país, puede pasar a nivel mundial, puede, no sé si a nivel cósmico quizá, pero la torre es el resultado de, claro, de que ya la estructura no da para más. De hecho, esta torre es bien siniestra, como que salen ahí hartas cositas del interior y se cae todo y hay como, siempre hay, me gusta que hay como agua alrededor, ¿no? Hay como un movimiento que no se distingue bien si es agua o aire, pero ahí está. Y el hecho de que la carta esté invertida nos habla de que es algo involuntario, ¿no? Si uno pudiera evitar el derrumbe, seguramente lo haría. Parcharía por aquí, pondría una viga por acá, pero este derrumbe es como que ya lo evitamos tanto, ya parchamos tanto, que cuando llega es como muy inesperado, es como, o sea, es súper obvio que iba a pasar porque llevábamos mucho rato resistiendo, pero al mismo tiempo es como, oh, pero si yo creí que mi parche había funcionado. Y no, no siempre funciona. Entonces, eh, yo me centraría particularmente en esto, como en la combinación de estas cartas, como pensar que el mundo no es ajeno a estas estructuras, ya porque se confunde el mundo con el sistema. El diablo, que está implícito también en la torre, porque en la carta anterior, es el sistema. El sistema de relaciones de poder, el sistema económico, el capitalismo, no sé, el patriarcado, está todo ahí, en el diablo. Es como esa estructura que nos somete, o que nos sometemos voluntariamente en realidad al dinero, por intereses, por miedo, por sobrevivencia, por el anhelo de tener poder. Nos sometemos a ese sistema que puede ser súper deshumanizante, pero ese sistema tarde o temprano va a caer. No lo quiero plantear como una amenaza porque se va a caer porque se va a caer, porque ya no se sostiene más. Ayer hubo un montón de situaciones así como cibernéticas en Chile que también dan como películas de ciencia ficción, así como que me hackearon la cuenta del banco, me hackearon los registros del tribunal, me hackearon no sé qué cosa. Eso también da como una sensación muy apocalíptica, ¿no? Cuando el sistema ya no es compatible con la vida, cuando el sistema ya no es compatible con la humanidad, tiene que dar paso a otra cosa, pero eso genera un derrumbe. Nunca es algo simple, amoroso, una transición dulce, porque los seres humanos no hemos aprendido a hacer esa transición dulce. Siempre es una guerra, una revolución, un cataclismo. Como que si uno ve la historia para atrás, no está, no sé, no está marcada por un tránsito como amable, ¿no? Esos momentos como bruscos, porque la naturaleza humana es que dejar las cosas tal como está. Tuvimos prueba de eso hace menos de un mes atrás, cuando tuvimos la oportunidad de cambiar un montón de cosas y no lo hicimos, porque no estábamos preparados, pues porque nos ganó el miedo, porque nos ganó esta parálisis del miedo a perder qué, si no tienes nada, con suerte te tienes a ti mismo y te pierdes a ti mismo cuando traicionas tu clase, cuando traicionas tu género, cuando traicionas el lugar de donde vienes. Entonces hay muchas cosas ahí que están implícitas, pero de los ejercicios que he hecho hasta ahora, este yo creo que es el que más ruido me hace, o sea, ruido en el sentido de que me invita a pensar en muchas posibilidades, porque también pienso, si esto fuera como un mensaje específicamente para mí, pensaría así, lo pensaría literal, como para alcanzar la realización en el mundo, tengo que dejar caer muchas cosas en mi vida. Tengo que soltar, aunque quede la cagá, aunque sea quizás como un poco desestructurante y cataclísmico, hay como un condicionamiento, porque si me quedo en el 15 no puedo ir al 21. Entonces tengo que pasar por acá. Y eso se vive como con dolor, se vive con apego, se vive con miedo, pero es parte del proceso, ¿cachai? Si esto fuera un mensaje como personal, si fuera un mensaje como colectivo, yo lo pensaría como estructuras de poder ya más grandes. Aunque es un poco lo mismo a nivel macro que a nivel micro, ¿no? Finalmente le cedemos el poder a un montón de cosas externas por comodidad, por miedo, por inmadurez, porque desconocemos que yo también soy poderosa. Y la torre es genial, porque la torre como que cae un rayo y te parte en dos y libera mucha energía, energía creativa, energía sexual, energía vital, energía... El fuego en el tarot es como divinidad, entonces es como ese potencial divino que todos los seres humanos tenemos de pararnos de entre los escombros. Pero claro, cuando estáis ahí es como que te podía asustar mucho. Entonces, yo creo que voy a dejar este mensaje así como esbozado para darle algunas vueltas